Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. Yo bella noche y en Belén, que humilde vio al rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el rey. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. En estos días hemos visto las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús y más aún las vicisitudes que pasó siendo un bebé. Pero hay un periodo de transición entre su infancia y la adultez y lo narra únicamente el evangelista Lucas. Lucas 2, verso 41 en adelante. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la festividad de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Y mis amigos Jesús y su familia habían ido a Jerusalén y de regreso a Nazaret. Después de un tiempo de viaje, sus papás se dieron cuenta de que él no estaba en la caravana, así que lo que hicieron fue regresar a buscarlo, pero lo encontraron hablando con los doctores de la ley, dice el relato. Con vehemencia hablaba, preguntaba, tenía inquietudes y estaba allí hablando acerca de su conocimiento sobre lo que él mismo afirmó. En otra versión dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Esta versión dice: debo estar en la casa de mi padre. Y es que desde jovencito ya Jesús tenía su proyección mesiánica y él reconocía la paternidad de Dios. Pero ojo, aquí hay 2 cosas muy lindas. Ahí estaba reconociendo la paternidad de Dios, pero el relato más adelante nos cuenta que Jesús regresó con sus papás y les obedecían todo. Así que Jesús era una persona que estaba sujeta a sus autoridades, aunque sabía que Dios era su Padre Celestial, era su Padre, pues era su Hijo único. También reconocía la autoridad de María y de José. Y es que él aquí en este momento ya tenía claro su firmeza en las Escrituras. De hecho, no solo hablaba de su Padre, el texto que leía los profetas, también hablaba del mismo. Y él estaba en el templo. Usted se preguntará ¿por qué? ¿Por qué fue un niño de 12 años atraído a estar en ese lugar? Bueno, es que yo puedo invitarlos a ustedes a que pensemos en la educación que recibió Jesús de parte de María y de José. Sí, Él es Dios, claro que sí. Incluso en ese momento Él ya sabía que lo era, pero hablaba como uno que se ejercita en el conocimiento. El verso 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Cuando nosotros entendemos que estar en la casa de Dios, en su presencia, estudiando su palabra, es una necesidad, como el mismo Jesús lo afirmó, entonces seguramente eso se vuelve un deleite. Y la pregunta que viene en este momento a mi mente es: ¿cuánto los padres
han orientado a sus hijos por este camino a una corta edad, al camino de entender la necesidad de tener una vida espiritual activa. Jesús tenía 12 años y no porque era Dios lo entendía, sino porque había recibido una educación de parte de María y de José. Recuerden lo que ella le decía: hijo, hemos estado desesperados buscándote. Ellos lo amaban como su hijo, pero por supuesto impartieron una educación conforme se educaban los niños judíos en esa época, amando las Escrituras. Meditemos en una palabra: necesidad. ¿Buscamos a Dios convencidos de la misma? ¿Buscamos a Dios convencidos de que tenemos necesidad? ¿Realmente entendemos que la búsqueda es necesaria o lo estamos buscando como un medio para un fin? Los padres, ojo, ¿estamos llevando a nuestros hijos a entenderlo? Sus hijos saben muy bien que tienen inclinaciones hacia practicar un deporte, un idioma, tocar un instrumento, a los 6, 7, 8, 10 añitos. ¿Usted está llevando a sus hijos a entender la gran necesidad de la búsqueda de Dios aun siendo pequeños? ¿Qué papel estamos jugando en cuanto a la necesidad del conocimiento de Dios para nosotros y para nuestros hijos? Hoy oramos, pero también meditamos en la necesidad de la búsqueda de Dios. Que tengan feliz día. Bendiciones. Oh, bella noche y en Belén, qué humilde vio al rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel.